Estimados amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al 5º programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Esta vez el tema que nos convoca es de particular importancia, pues tiene que ver con la trata de personas cuyas víctimas son principalmente las mujeres jóvenes y los niños. Y para tocarlo vamos a convocar a la congresista Marisol Perestello, expresidenta de la Comisión de Justicia y quien conoce profundamente esta problemática. Y asimismo vamos a invitar al doctor Eduardo Vegallona, actual defensor del pueblo. Los invitamos pues a seguirnos en una problemática que es de particular importancia y que tiene una dimensión criminológica, punitiva, educativa y de políticas públicas. La trata de personas es un cáncer social que no distingue sexo, edad ni familia. A decir de los especialistas, no existe un perfil exacto de la víctima de trata. Pero, ¿cuáles son las formas más comunes de captar a estas víctimas? Quizás la modalidad de la famosa trata doméstica, ¿no? Vienen bajo la modalidad de padrinazgo o madrinazgo, que vienen buscando mejores expectativas de vida, quizás para conseguir algún trabajo, contando con el consentimiento del papá o de la mamá, pero en realidad llegan acá y las cosas son distintas, ¿no? De repente se disfrazan en agencias de modelaje o quieren conseguir anfitrionas o chicas que trabajan en cantinas, etcétera, ¿no? Y por ahí es donde las captan. También tenemos las agencias de matrimonio, ¿no? Que por lo general son con personas locales y que se contactan con extranjeros que finalmente pues resultan siendo parte de una red de tratantes, y una de las vías mayormente utilizadas es el internet. Como podemos darnos cuenta, la llamada esclavitud moderna es un delito complejo no solo por estas modalidades, sino también porque se presentan delitos conexos como el favorecimiento a la prostitución, el proxenetismo, el rufianismo, el tráfico ilegal de inmigrantes, entre otros. Ante todo esto, ¿qué se está haciendo en el país para combatir este flagelo? El problema de la lucha eficaz contra la trata no puede ser solo entendida en términos de represión. Es decir, es conveniente que se tome conciencia de que hay que ir a la prevención, es decir, que hay que ir a aquellos lugares en donde se encuentran las potenciales víctimas y tratar de que se formen, de que tomen conciencia de los caminos a los que le van a llevar las mafias. Y es decir, la labor de prevención es, si usted me permite que lo diga, incluso más importante que la de la represión. La lucha contra la trata de personas es un delito que, como ya hemos visto, involucra a diferentes actores, incluida la sociedad. Si son testigos de algún caso, no lo piense 2 veces. Denuncie. No permita que más personas caigan en estas mafias. El silencio no se puede convertir más en cómplice del maltrato. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso.
Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. 99. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a mentir. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. 11, Cuenta hacia adelante. 12. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. No lo permitamos. Basta ya. A las jóvenes nos coloca en situaciones de riesgo y mayor vulnerabilidad. La violencia verbal, el insulto y el maltrato es también violencia contra la mujer. 49 mujeres fueron asesinadas en sus hogares y muchas veces en presencia de sus hijos. Nuestro país tiene el mayor número de denuncias por violación sexual en América Latina. El 90% de estos casos quedan impunes. Adopta diversas formas, como el acoso sexual callejero, la violencia física, psicológica, sexual y los feminicidios. Afecta gravemente la convivencia en sociedad. Por eso necesitamos políticas públicas que erradiquen la violencia contra la mujer. Organiza tu economía. Una mujer con ingresos propios es una mujer libre. ¡Basta! El Ministerio Público y el Poder Judicial no pueden estar de espaldas a estas denuncias. La violencia es el miedo a la idea de los demás y poca fe en las propias. Sé la mujer que necesita ser. Denúncialo. No eduquemos niñas sumisas. No formemos niños autoritarios. La violencia no es un hecho natural. Transformemos nuestra vida. Todas y todos tenemos el compromiso de enfrentar la violencia contra las mujeres. Por eso decimos: ¡basta de violencia contra las mujeres! Estimados amigos, estamos regresando después de la pausa para conversar con nuestra invitada, la congresista Marisol Perestello, que como dijimos es expresidenta de la Comisión de Justicia. La congresista Marisol Perestello tiene también una sensibilidad muy definida por la problemática de los derechos humanos y ese ha sido el criterio para invitarla para tratar un tema tan problemático, tan complejo como la trata de personas. Congresista, todos sabemos que el perfil de la víctima generalmente es una mujer o niños, ¿no? Y que detrás de la trata hay un tremendo negocio patrimonial, ¿no? Hay quienes dicen que la trata es un negocio mucho más relevante incluso que el narcotráfico, ¿no? Porque a la persona se la puede vender o someter a esclavitud sexual por 3 o 4 veces, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista en general sobre esta problemática? Yo creo que hay un drama que está debajo de lo visible, de lo jurídico, y es que la víctima no es consciente de que es víctima. Y entonces eso hace mucho más difícil el trabajo que tenemos que hacer para combatirlo. Hay en algunas zonas de nuestro país además una posición de la familia de total indiferencia a las consecuencias que la explotación laboral, en algunos casos, o la mendicidad pueda tener para la vida de la víctima. Para el tema de trata por explotación sexual, ahí la cosa está dividida, ¿no? Entonces hay el drama del ignorarlo desde la sociedad civil, el drama de una víctima que no se siente víctima y que por tanto es muy difícil lograr reincorporar o reinsertar a la sociedad, las dificultades prácticas
del Estado de no tener lugares de acogida donde se pueda hacer un tratamiento adecuado para que la víctima no sea revictimizada o tratada con indiferencia respecto del daño que ha tenido que sufrir. Entonces, en nuestro país tenemos un problema de tipo penal que hay que solucionar. Hay una serie de propuestas, la suya, hay 2 propuestas más, hay una propuesta del congresista Echejade. Pero además del problema del tipo penal hay el problema de la prevención por esta indiferencia de la que he hablado y un problema en la actuación del Estado una vez que has logrado, por ejemplo, recuperar una víctima para evitar que ella sienta que su situación ha empeorado. Claro, pero para describirlo empíricamente pareciera que hay trata interna, o sea, dentro del país y trata desde el país para el extranjero, ¿no? El país de origen o el país receptor. Pero en nuestro país me parece cuantitativamente muy relevante la trata interna, es decir, sobre todo de aquellas mujeres de la selva, de la sierra, a quienes por su carestía, por su pobreza se ofrece trabajo, ¿no? Ese es el primer gran pretexto, ¿no? Y detrás del trabajo, y de trabajo doméstico, limpieza de restaurantes, de locales comerciales, después hay ya represión, amenaza, obviamente en condiciones ya de desarraigo, ya no tiene a quién acudir, ¿no? Y después prostitución obligada, explotación sexual, esclavitud, ¿no es cierto? Esta circunstancia se aplica, por supuesto, a las mujeres, ¿no? Y entiendo que principalmente a las mujeres jóvenes, ¿no? Hay el único informe, hay informes de sociedad civil, del CHS es uno de ellos, Capital Humano Alternativo, pero hay informes de defensoría bastante claros que han establecido que la víctima tiene rostro, es una mujer, una joven, de entre 13 y 15 años, generalmente en condición de pobreza o pobreza extrema, y que la forma de explotación o más utilizada, esta esclavitud del siglo XXI, descrita de esa forma por Naciones Unidas, es la explotación sexual. Pero hay otras variables, ¿no? que son, digamos, no más graves, pero que nos deberían obligar, y aprovechemos este espacio para decirlo, a reflexionar sobre qué estamos haciendo, ¿no? Porque, claro, nadie siente que esté explotando sexualmente una víctima, salvo los proxenetas y los que hay a montones en nuestro país que tenemos que perseguir. Pero el usuario de una menor también está siendo parte de este círculo. El que hoy en Iquitos tú encuentras propagandas en los hoteles que te dicen la prostitución infantil no está permitida, pero es mucho más que eso. Es qué puede estar pasando por la mente de un hombre para aprovechar la condición de pobreza de una niña de 13 años o 14 años para violentarla. Y en el tema del trabajo, Rosa, muchas personas que hoy nos escuchan tienen que saber que una persona que trabaja en el hogar tiene derechos y no tiene que trabajar 16 horas, entonces servirte el vaso de agua, porque eso también es explotación. ¿Y qué pasa en las zonas agrícolas, en Ica, las condiciones laborales, donde a veces los niños acompañan a sus padres? Entonces, hay una serie de situaciones que pueden ser descritas una a una en este programa y que debieran de conocerse, que nos obligan a tener una conducta como sociedad que no tenemos. Claro. Marisol, sin embargo, en territorios geopolíticos más alejados, por ejemplo, Madre de Dios, contexto de minería ilícita, parece que Puno, ¿no? A nivel de zonas de frontera. Hay un caso, mira, que me ha impresionado preparando el programa, ¿no? Es el caso del asentamiento humano La Rinconada de Puno, ¿no? Donde una población de 30.000 habitantes a 5.000 metros sobre el nivel del mar capta chicas menores de edad, adolescentes entre 13 y 16 años, de altas provincias de Puno, de la Sierra de Bolivia, Cusco, ¿no? Para ofrecerles supuestamente trabajo doméstico, pero estas niñas en la práctica después se convierten en jóvenes que venden cerveza en la zona de La Rinconada y luego dan servicios sexuales en condiciones obviamente de amedrentamiento y de amenaza. Y se habla de 1.500 menores secuestradas para destinarlas como objeto sexual en yacimientos mineros, en las tiendas llamadas casas de las bebitas, ¿no? Donde obligan a los usuarios a consumir 300 para llevarse a la menor, o sea, para someterla sexualmente, y 400 por el servicio de consumo de cerveza, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado en estos casos, no? O sea, ¿qué debería hacer? Porque no basta la norma, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, ¿qué políticas públicas se debiera priorizar en general en todo el país, ¿no? Pero específicamente en estas zonas de alto riesgo y de alta vulnerabilidad, ¿no? Mira, hay 3 casos que yo quiero mencionar junto con el caso que tú has señalado que te revelan una problemática dramática. Hay muchos más, pero digamos. Uno es el caso que bien ha señalado de Madre de Dios de Puno en La Pampa, en Rinconada. El tema de Madre de Dios en La Pampa, en la
Kilómetro 107 de la carretera interoceánica, a vista y paciencia de todo el mundo, los prostibares y las niñitas vendiendo cerveza efectivamente y dando servicios sexuales de todo tipo. Y el tema de los niños que fueron secuestrados de los ayánicas hace muchísimos años y que llegaron a Lima, y los conocimos en el momento, ¿se acuerdan de los famosos pioneritos? Que es una vergüenza además la forma como ellos fueron tratados y cuyas madres exigieron, después de muchísimos años, que se les reconociera la condición de tal, y señalaron que habían más de 500 personas ayánicas que estaban en la misma condición y que eran sometidas a explotación sexual por parte del terrorismo y también explotación laboral. Esos 3 casos que están pasando hoy día, mientras nosotros estamos haciendo este programa, debieran de demandar la atención del Estado. ¿Qué cosa necesitamos hacer? Primero, voluntad política clara. Y la voluntad política no se materializa en el discurso, Rosa, sino en el presupuesto. Entonces, mientras haya el poco dinero que haya asignado al Ministerio del Interior, a este coordinador transsectorial, que además no tiene, o sea, es un caballero el que está designado, pero no tiene el peso desde el punto de vista de la designación funcional para tomar decisiones. Entonces no lo escuchan. Un viceministro ni siquiera se entera de lo que está haciendo un hombre que está haciendo muchos esfuerzos, pero que no tiene la decisión política clara en cuanto a la asignación de presupuesto y al poder para cambiar las cosas. Entonces, primero, presupuesto. Como muchas cosas que no se terminan de implementar en nuestro país por falta de estar priorizados a nivel del dinero. Segundo, conciencia de que lo que estamos haciendo es un tema transsectorial, que es un negocio que está amarrado con el crimen organizado y que utiliza 2 mecanismos, el mecanismo de la corrupción y el mecanismo del amedrentamiento. Y entonces tú tienes a jueces, tienes a fiscales y tienes a policías que si no están mezclados en alguna de las formas de negocios ilícitos que se hacen alrededor, son las personas que usan este tipo de servicios. Entonces También hay un nexo, perdona que te corte, con delitos conexos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Puno, la venta de las niñas por pepitas de oro, sí, claro. Venta de personas, adolescentes, cuyos padres saben que van a ser destinadas al tráfico sexual, ¿no? Me hace acordar esa novela de la historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, ¿no? Que es un clásico en la literatura contemporánea, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Detrás de esto no hay un tema también cultural, educativo? Hay además un drama, Rosa, y es que cuando encuentras este tipo de hogares con 12 o 13 niños en situación de pobreza extrema e indagas, sobre todo, por ejemplo, en el Cusco, donde hay un tema del abuso de menores que intentan darle una explicación cultural, pero para mí no tiene ninguna explicación de ningún tipo, terminamos retrocediendo a la Segunda Guerra Mundial, a la post-Segunda Guerra Mundial, cuando la tesis de una prostituta en la familia es mejor que un hijo muerto. Es inaceptable. O sea, admitir que en nuestro país se entienda que una niña debe ser explotada sexualmente para permitir que sobrevivan a partir de eso sus hermanitos o su familia, es algo que no debiéramos de concebir ni aceptar. Pero fuera del hecho descriptivo, que había que hacerlo para que quienes nos escuchen sepan que eso está pasando, que está pasando en Puno, que está pasando en Madre de Dios. Concretamente, porque tenemos un minuto, ¿qué hacer? Presupuesto. Si no hay presupuesto para que se pueda asignar a la policía, si no hay sanción a los hoteles que se prestan para esto, o a los hostales, o a los burdeles que se prestan para utilizar a menores en la explotación sexual, si la sociedad no se compromete y a ese niño que está pidiendo dinero en la madrugada no se le dice, ¿y dónde están tus padres? Vamos a buscarlos. Lo que estamos haciendo es permitir con un silencio cómplice que esto siga sucediendo. Entonces aquí debemos estar todos juntos. Yo creo que esto es algo que no podemos aceptar y que no podemos permitir. Y en el ámbito legislativo. Corregir el tipo penal inmediatamente. Corregirlo para que y acá es complicado explicarlo, pero la libertad no es el único bien jurídico que tiene que ser protegido, es mucho más allá, es la dignidad, es una serie de temas. Y además corregir el problema que se dio con la ley de crimen organizado, y es que se eliminó el agravante en el tema de trata. Esas son las 2 cosas inmediatas. Y luego, dinero, voluntad política clara, ¿no? Gracias, Marisol. Ley General de las Personas con Discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad.
Ninguna institución educativa, pública o privada, puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad. El Estado garantiza el aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de comunicación en las instituciones educativas. El Estado promueve y coordina su participación en las actividades deportivas generales y específicas y la formación y capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos especializados. El IPD asegura la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad deportiva. La persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 50% para su ingreso a los espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados por entidades del Estado y 20% para los organizados por empresas privadas. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar. Porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. El Congreso de la República te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano. Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.go.pe/pvp e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia. Lamentablemente la mujer está rodeada de violencia. Violencia en las calles, violencia en el trabajo, violencia en la familia. Depende de la mujer parar la violencia. Y hacia el momento en que digan hasta aquí nomás y basta. En la primera, nunca más. Esta violencia afecta a las mujeres campo y a la ciudad. No permitamos que en el deporte exista violencia. Los índices de feminicidio en el Perú son alarmantes. No permitas que esto continúe. Denuncia a tu agresor. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación. 100 feminicidios en lo que va este año. 90% de los casos quedan en la impunidad. Basta a la violencia. El acoso en el trabajo es una forma de violencia. No lo permitas. Denúncialo. Hay violencia en las calles, en las escuelas, en los medios de transporte. Es hora de romper el silencio. Denuncia el maltrato, que tú no estás sola. Te amenaza con quitarte a los niños, se niega a darles alimentos, te insulta todos los días, eso también es violencia. Denúncialo. Levántate, únete, pongamos fin a la violencia. No eduquemos niñas sumisas, no formemos niños autoritarios. La violencia no es un hecho natural. Transformemos nuestra vida. Todas y todos tenemos el compromiso de enfrentar la violencia contra las mujeres. Por eso decimos: ¡basta de violencia contra las mujeres! Tengo el honor de tener aquí en el programa al actual defensor del pueblo, el doctor Eduardo Vega Luna. Todos sabemos en el país que la Defensoría del Pueblo es, creo, la institución más legitimada por la naturaleza de su trabajo y por el proyecto de servicio que representa. Pero ahora quiero hablar específicamente sobre el problema de la trata de personas con el doctor Eduardo Vega.
Doctor, la Defensoría ha hecho un trabajo especializado sobre el tema, ¿no? Sucintamente, ¿cuáles son los ejes de diagnóstico sobre la trata? Muy bien, congresista Rosa Mavila, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde que asumí este tema, dije, este tema de trata de personas tiene que estar en la agenda de la Defensoría del Pueblo, e hicimos una investigación, una supervisión este año. Básicamente en los 3 ejes que están claramente definidos para abordar la trata de personas. El eje de prevención, el eje de investigación y sanción penal, y el eje que muchas veces es olvidado y descuidado, que es el eje de atención y recuperación de la víctima. Creo que ahí no hay nada nuevo que descubrir, hay que simplemente actuar en esos 3 frentes para de alguna manera combatir este flagelo que es la trata de personas. Doctor, en el eje, por ejemplo, de la reacción penal, sí. Las cifras son elocuentes, ¿ah? En 7 años, según el tercer balance de implementación de la ley contra la trata realizado por CHS Alternativo, en 7 años solo habría habido 24 sentencias condenatorias. O sea, prácticamente hay una tremenda impunidad, ¿no, doctor? Es la impunidad, hay que decirlo con todo su nombre, congresista. 24 sentencias en todos estos años es nada. Solo para mirar las cifras de los últimos 2 años. En el 2012 hubieron 630 víctimas de trata que conoció el sistema de la policía, el sistema RETA. Y este año, entre enero y junio, 201 víctimas. ¿Sabes cuántos detenidos hubo en todos estos 2 años? 53 detenidos. Y las sentencias son clarísimas. O sea, ¿qué está pasando? Que simplemente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional no están teniendo la reacción y la actuación eficaz y eficiente que requieren este tipo de delitos. Porque probablemente no tienen claridad sobre que este es un delito, doctor Vega, ¿no? Bueno, ahí yo diría, del estudio que hemos hecho, hemos detectado hasta 3 cosas. Una primera, que lo ha señalado la congresista, hay un problema en la calificación penal. ¿Ya? Muchas veces se confunde, yo diría incluso a propósito, adrede, este delito de trata de personas, que como bien sabes tiene 35 años de prisión, con otras figuras que pueden ser similares, el favorecimiento a la prostitución y el proxenetismo, que tienen penas mucho menores. Yo me atrevería a decir que en muchos casos se opta por tipificar estos delitos antes que el delito de trata. ¿Y por qué? Porque hay dificultad a veces para probar la captación, hay dificultades a veces para probar el traslado, o hay dificultades a veces para probar efectivamente si se ha cometido, si se ha explotado a la persona, sea sexualmente o laboralmente, ¿no? Entonces, eso cuesta muchas veces, pero en el fondo lo que estamos hablando son de verdaderos casos de trata que son juzgados como otras figuras delictivas. Número 1, pero ahí no acaba el problema. El problema más grave viene cuando los casos de trata son tipificados, pero sin considerar las agravantes. Un dato que ustedes muy bien han señalado en el bloque anterior es que este delito afecta principalmente a las jóvenes adolescentes, sean menores de edad o sean mayores, pero todavía en una edad muy temprana. Y eso no se considera como un agravante. Nosotros hemos denunciado eso ante la OCMA porque efectivamente no es posible que frente a una víctima de trata menor de edad no se le considere como un agravante en el tipo penal. Es un agravante y debería estar considerada, y yo debo decir que la OCMA ha aceptado eso y está abriendo investigación en ese tipo de situaciones. Número 2, el tipo de criterios con los que se juzgan estos casos. Hemos encontrado sentencias, congresista, en la que se dice, este nightclub tenía licencia de funcionamiento. Es decir, como si la licencia de funcionamiento convalida todo delito. Otras sentencias que dice, por ejemplo, había el consentimiento de los padres. Bueno, o sea, hay que el consentimiento de los padres para que las niñas sean objeto sexual. Así es, ¿no? O para que sean trasladadas. Con engaños, o la pobreza muchas veces está detrás de este tema, ¿no? Eso no convalida. Como bien se ha señalado, no se trata aquí de decir que estas niñas han ido engañadas o han ido voluntariamente. Se trata de decir que ha habido todo un proceso de captación. Hay un caso muy emblemático, congresista, que yo le quiero contar muy resumidamente, en Piura. El caso de la señora Gina Pinchi, ya una señora joven que fue engañada en Tarapoto con estas famosas ofertas de empleo. ¿No? Ofertas de empleo para trabajar como mesera, para trabajar como recepcionista. De Tarapoto fue trasladada a Piura. En Piura estuvo trabajando en este nightclub La Noche. ¿Ya? 2 años después ella logra escapar. Obviamente había sido también violada, había tenido un hijo. Logra escapar, logra contar su versión, le cree un policía, hay que decirlo, y se logra abrir un proceso.
la fiscalía pide 35 años de prisión para el dueño de este nightclub La Noche y el juzgado lo absuelve a este señor, con todas las evidencias del caso. Y ahí es donde aparecen todos estos temas de tipificación. Doctor, creo que hay que hacer un control desde la Defensoría de la naturaleza de los fallos jurisdiccionales. Bueno, ¿no? Felizmente esto se ha corregido, congresista. Efectivamente, como usted dice, fuimos a Piura, realmente hicimos un evento con todas las autoridades y pedimos expresamente que se declare nula esta sentencia. ¿Se ha declarado nula? Y ahora ya han condenado. No, está en un nuevo juicio. Está en un nuevo juicio, pero por lo menos esta nulidad, esta sentencia absolutoria ha sido declarada nula, ¿no? Doctor, el otro ámbito es el ámbito victimológico, ¿no? Mire, yo estuve en un evento sobre trata en Tacna, donde vinieron organismos de Puno, del Perú y de Chile. Y francamente había una diferencia superlativa entre las políticas públicas de protección a la víctima de trata de Chile frente a Perú y Bolivia. Por ejemplo, en Chile, a la víctima, que por supuesto está desarraigada, cuando por ejemplo en la trata internacional está en otro país, Chile le proporciona un albergue, una casa de refugio, le proporciona la obtención de un documento de tránsito en relación con su embajada, le otorga la posibilidad de sobrevivir y protegerse respecto de su agresor, que obviamente va a intentar tomar relación nuevamente con ella porque es una mafia organizada en torno al tema de la trata. E incluso le da el pasaje, doctor, para trasladarle. Y entonces, en nuestro país lo que tenemos es un ente de coordinación intersectorial, pero no tenemos presupuesto y no hay políticas públicas. Específicamente, ¿qué hacer, doctor, en esta materia? Usted ha tocado, yo diría, el tema más débil, uno de los temas más débiles, porque efectivamente puede fallar el sistema judicial. Lo que no podemos fallar como Estado es en la recuperación y en el tratamiento de estas víctimas, porque efectivamente su vida está amenazada. Una de las formas de operar de estas mafias de trata es justamente mantener amenazada a la víctima. Desarraigada, ¿no? Desarraigada o amenazando a la familia, porque conocen dónde vive, conocen a dónde pueden acudir estas víctimas. Yo lamentablemente debo decirlo, Rosita, cuando uno viaja por el país, la primera pregunta que hago es, ¿hay casas de albergue? ¿Hay casas de refugio para víctimas de violencia? Me decía usted que habían escasísimas cantidades. Son 8 a nivel nacional. 8 Pero casas. no solo para trata, sino en general. En general, para violencia contra la mujer, para víctimas de trata. O sea, digamos, ya ni siquiera le pido especialización. Simplemente pido dónde se pueden acoger estas víctimas. Y son muy pocas, Rosa. Entonces, claro, cuando tú dices los mecanismos de coordinación interinstitucional, está bien, pero no solo sobre cuestiones de capacitación que hemos encontrado, que está bien que se capacite, que se hable el tema, pero los mecanismos de coordinación interinstitucional deben ser más bien efectivos en 4 aspectos. Uno primero, pues, ¿quién le corresponde? ¿De dónde sacamos los recursos para construir más albergues? Porque esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Hemos presentado un proyecto de ley, doctor, para que los presupuestos de gobiernos regionales y locales se destinen pues a este asunto, ¿no? Muchas veces se hacen de la vista gorda, ¿ya? Y no puede ocurrir eso. Claro, dicen, no, a los municipios. Oiga, este es un esfuerzo que como Estado tenemos que llevar adelante. Todos tenemos que poner el hombro a sacar. 2, oiga, tú preguntabas hace un rato, ¿y qué hacer? Bueno, supervisemos la licencia de funcionamiento allá en La Rinconada, ahí en La Pampa, en Madre de Dios, o en todas las zonas donde hay minería informal, que lamentablemente hay en muchas zonas, Rosa. Hay en muchas zonas, y la minería informal, lamentablemente viene asociada por el tráfico de personas, por la prostitución, por la explotación infantil, la explotación laboral. Bueno, tenemos que meter ahí los municipios que no estén otorgando licencias. Yo no puedo aceptar que me digan que en Madre de Dios, en La Pampa, la licencia se la otorgaron el gobierno anterior, el municipio anterior, la autoridad anterior. ¿Qué criterios de fiscalización periódicas se hacen? Tiene que haber, y tiene que ser con el apoyo de la policía, porque realmente son zonas de muy difícil acceso, hay que decirlo. Son gente que muchas veces está armada, gente que tiene todo un aparato, a veces que ya sabe con anticipación cuándo se va a llegar a estos lugares y desarman todo. Y la otra víctima, doctor, son los niños. Sí. En ese evento que le comento en Tacna, se vio el caso de niños puneños que eran llevados ilícitamente a Bolivia, y en Bolivia parece, doctor, que hay un trámite demasiado célere y sin ninguna formalización para que aparezca como curador o tutor el mismo tratante. Sí. Y detrás del problema del tráfico de niños, doctor, está la mendicidad y también el tráfico de órganos, ¿no? Está la pobreza en general de nuestra gente, nuestras... La principal prevención creo que es la lucha contra la pobreza, ¿no? Pero también tiene que haber política reactiva, doctor, ¿no? Y exacto, control, no. O sea, digamos, yo creo que tampoco ya las normas están duras, son 35 años de prisión.
el Poder Ejecutivo ha dictado un acuerdo plenario para clarificar estos problemas de tipificación. Es un avance. Ya se ha señalado ahí que hay que avanzar a esta idea de que no solo el bien jurídico protegido es la libertad, sino la dignidad. Pero efectivamente eso los jueces lo tienen que aplicar, y cuando no lo aplican, efectivamente tienen que ser conscientes de que eso acarrea también una responsabilidad. El tema del lucro es el tema de fondo. Es el tema de fondo, es el tema de fondo, ¿no? Y puede no haberse efectuado efectivamente el acto sexual o la violación, pero ya el solo hecho del traslado, la captación, el traslado y la puesta bajo un sistema que efectivamente le anula su libertad a estas personas. Estamos hablando ya de casos de trata, ¿no? Una última palabra. Yo tuve la oportunidad de estar en Bolivia hace algunos meses atrás, y allá se sabe, se dice que hay muchas niñas, jóvenes, adolescentes bolivianas que efectivamente están en esta zona de la Rinconada. Yo he pedido expresamente a nuestras autoridades que hagamos algo por intervenir esa zona, pero pronto, porque ahí efectivamente campea el desorden y la afectación a la dignidad de estas jóvenes, ¿no? Gracias, doctor. Y sí, pues, o sea, estos temas que son de fondo no deben servir solo para que nos escandalicemos, sino para exigir al Estado en todos sus niveles una política pública gubernamental, y a los medios de opinión también para exigir el tratamiento de esta problemática en una línea proactiva de trabajar por una respuesta humanista y digna de la sociedad frente a esta problemática de alto nivel de vulnerabilidad, sobre todo para las mujeres muy jóvenes y para los niños. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto programa en el que las congresistas intentamos tener el uso de la palabra para construir grandes consensos a favor del país.